por darme este espacio para pues poderles compartir un mensajito que me lo enseñaron y que se lo quería transmitir a ustedes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema de las 6 doctrinas de Cristo. Entonces, ¿qué es una doctrina? Es un conjunto de ideas y de enseñanzas básicas que todas aquellas personas que creemos en Cristo debemos saber. Entonces, quiero empezar primero por, por compartirles este versículo en Santiago 3:1 que dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces, ¿por qué empiezo con este versículo? Porque, bueno, no sé, de pronto algunos no saben en el grupo, yo soy maestra de niños en mi iglesia, pero una cosa es compartirles a niños el mensaje de Dios y otra cosa es compartirle a adultos. Entonces me da temor porque obviamente pues Dios me va a juzgar con mayor severidad, ¿no? Entonces todo lo que les voy a compartir no es un invento, no es porque una persona me lo dijo, sino que está pues sustentado en la palabra de Dios. Entonces solamente lo que les quiero transmitir es lo que he aprendido a través de la palabra de Dios y pues obviamente que otras personas me han compartido. Ahora, los invito a que no traguen entero, les invito a que tomen nota y que escriban. Entonces, digamos, si yo les digo X o Y cosa, entonces ustedes mismos pídanle al Espíritu Santo que les dé revelación para entender el mensaje que les está dando y si es correcto o no. En la palabra de Dios dice que pongan a prueba todo, porque hay muchas personas que van a utilizar la palabra de Dios para engañarlos. Entonces, pues ahí les doy ese tip. Tomen noticas, no sé si vieron en el grupo que les pedí que descargaran una aplicación, porque de pronto en la aplicación es más fácil encontrar las citas bíblicas, porque sí les voy a estar pidiendo el favor que me ayuden a leer algunos pasajes. Listo, vamos a pasear un poquito por la Biblia. Entonces, eh, entonces es importante que de los que estamos conectados, espérame, yo le pongo modo avión a esto porque luego me entretengo, me escriben y me pierdo un poquito del tema. Entonces, les pido el favor que en los próximos 5 martes, en lo posible, siempre estén conectados, porque como les digo, son 6 doctrinas y hoy solamente vamos a ver una. Entonces, no quiero como que queden cojeando, como que les queda claro una cosa, pero luego las otras no, porque toda la Biblia es un conjunto y la una se complementa con la otra. Entonces, no me gustaría que quedaran vacíos. De todas maneras, pues Daniel me dice que él comparte los links en YouTube, pues por si algún día se pierden alguna enseñanza, pues la pueden revisar ahí. Entonces, listo, vamos a empezar con las doctrinas. Entonces, la primera que les voy a compartir es la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. La segunda es la fe en Dios. La tercera es la doctrina del bautismo. La cuarta es la imposición de manos. La quinta es la resurrección de los muertos. Y la sexta es el juicio eterno. Son 6 doctrinas básicas y elementales que todo creyente en Cristo debe entender. Entonces empecemos primero. ¿Qué es el arrepentimiento de las obras muertas? Entonces, alguien por favor que me ayude con Romanos 3:10 y otra persona que me ayude con Romanos 3:23. Yo te puedo ayudar con 3:23. Vale. Y otra personita con Romanos 3:10, por favor. De que me perdí, se me cayó el internet. Amiga, apenas estoy empezando. Les estaba pidiendo que si por favor me ayudaban con la cita bíblica en Romanos 3:10, que Dani ya me va a compartir la de Romanos 3:23. Entonces, bueno, Dani, si quieres me vas leyendo la de Romanos 3:23, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. ¿Y otra persona que me lea Romanos 3:10? Chicos, si de Santi, yo pronto te pueden ayudo, conectar. yo la tengo. Muchas gracias. Si alguno me puede Permíteme. de pronto conectar la camarita para verles la carita, no importa que tengan pijama, pero es que me siento como acá, como solita, sin verles la carita. Bueno, entonces dale Dani Castro con la de Romanos 3:10. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Listo, Romanos entonces, 3:10, ¿sí? sí. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios acá? Que no hay ni un solo justo y que todos, absolutamente todos,
estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces ahora quiero que me cuenten qué es para ustedes un pecador. Los escucho. Un pecador, esos son todos los seres humanos que nacemos bajo el pecado original. ¿Sí? Y bueno, está bien, ¿no? Yo estoy escuchando opiniones. Es una Gracias. condición. ¿Cómo? Es una condición. Exacto, listo. Entonces es una condición y Joa dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, muchas veces hemos escuchado decir que un pecador es todo aquel que peca, ¿cierto? Pero la Biblia lo que nos enseña es algo completamente diferente, pues así como lo decía Joa, todos somos pecadores. Entonces, como todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y no somos justos delante de Dios. Entonces debemos entender algo y es muy importante, y ahí es cuando les pido que tomen notica porque nuestra cabecita tiende a olvidar y dicen, tus pecados no te hacen pecador, tú naciste pecador, ¿listo? Entonces, para que tengan eso muy en cuenta y se los voy a explicar punto a punto por qué. De pronto al principio va a ser un poquito confuso y ustedes van a decir que, ¿cómo así? No entiendo, pero a medida que desarrolle el tema, entonces ya me van a ir cogiendo pues como el hilo, ¿cierto? Entonces, lo que de pronto a muchos nos han enseñado es que somos pecadores porque mentimos, porque matamos, porque robamos, ¿cierto? Pero la Biblia lo que nos dice es que todos somos pecadores y somos destituidos de la gloria de Dios, pues porque así nacimos. Entonces, de pronto algunos podrían decir, pero ¿cómo así que yo soy un pecador? Si yo no mato, si yo no he hecho nada, si yo soy una súper buena persona, incluso yo tengo una fundación de animalitos, de niños, yo ayudo a todo el que puedo, entonces ¿cómo así que yo soy un pecador? No entiendo. Entonces muchas veces cuando les hablamos y les compartimos a las personas de Jesús, les decimos es que Dios me perdonó, me justificó, me redimió, pero ni siquiera nosotros como creyentes sabemos qué es exactamente lo que significan esas palabras. Entonces, algo que debemos tener muy presente en nuestra mente es que todo aquel que cree que es pecador porque peca, corre el riesgo de creer que son sus obras las que lo justifican delante del Señor. Lo voy a repetir porque es muy importante que sepan la diferencia. Todo aquel que cree que es pecador porque peca, corre el gran riesgo de creer que son sus obras las que lo justifican delante del Señor. Por esto, este punto se llama arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas, ¿por qué? Porque tú naciste pecador, tú no eres pecador porque pecas, sino porque naciste así. Y los voy a rayar con eso hasta que les quede bien incorporado. Entonces, vamos a Romanos 5:12. ¿Quién me ayuda, por favor, con Romanos 5:12? Yo, 5:12 Sí, por favor. dice, no sé, por tanto así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Listo. Entonces aquí lo que nos está otra vez confirmando la palabra de Dios es que todos pecamos absolutamente, que por un hombre que pecó, que fue Adán, por un hombre también somos salvos. ¿Y quién es ese hombre? Jesús. Listo. Entonces ya vamos a empezar a desarrollar el tema. Vamos a Colosenses 1:14. ¿Quién me ayuda con esta? Yo la tengo. Dale, ¿me ayudas, por favor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Listo, se te escuchó un poquito entrecortado, pero bueno, sí, lo que dice es en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, ¿en quién tenemos redención? En Jesús. Entonces, aprendamos los fundamentos básicos del cristianismo. Hemos escuchado la palabra redención, justificación, etcétera. Entonces, ¿quién me dice qué es redención? ¿Qué es para ustedes redención? Recuperar algo que se había perdido, que era mío anteriormente. Dani, se te entrecortadito, no sé por qué. ¿Ya me escuchan mejor?
redención es la compra de algo, comprar algo. Exacto. Entonces, si nosotros miramos en el diccionario, la definición de redención es ser comprados del mercado de la esclavitud. En la época antigua, cuando tú los veías a todos en características tuvieras, ¿cierto? Entonces, nosotros éramos esclavos del pecado, habíamos sido vendidos al pecado. Si yo no era pecador, si yo, pues yo no soy pecador, yo soy bueno. Entonces, para entender esto, vamos a ir al libro de los principios, que es el libro de Génesis. Alguien que me ayude, por favor, con Génesis 1, del 26 al 27. Yo lo tengo. Listo, dale, el que lo tenga que me lo lea por ti. Ah, si alguien más lo tiene, lo puede leer, es que. Hola, yo lo tengo. Dale, amiga. Sí. Compártemelo por ti. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Hasta ahí? Sí, muchísimas gracias. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo es que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre. Adán tenía la imagen y la semejanza de Dios en su sangre, en sus genes. Pero ahora vamos a buscar en Génesis 5:3. Si quiere, para no molestarlos tanto con eso, esta la voy a leer yo. Entonces dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Entonces, ¿qué me está diciendo esta cita bíblica? Me está diciendo que los hijos de Adán ya no tienen la imagen y la semejanza de Dios, tienen la imagen y la semejanza de Adán. Entonces, ¿qué pasó allí? En Génesis 1, Adán tenía en sus genes la sangre divina. ¿Y qué pasa en Génesis 5? Que ya Adán, pues ya los hijos de Adán no tienen esa herencia, no tienen esos genes. Entonces, entre Génesis 1 y 5, ¿qué pasó? Génesis 3. En Génesis 3 fue la caída del hombre. En Génesis 3:3 dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces ya todos sabemos la historia, que Eva pues se dejó tentar por Satanás, comió del fruto, se lo dio a Adán y entonces cayeron en pecado. A partir de ese momento fuimos separados espiritualmente de Dios y no solo eso, sino que también morimos de una manera física. Entonces ustedes me dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué física? Si acabamos de leer que Adán a sus 130 años tuvo a Set y además en Génesis 5:5 dice que Adán murió a los 930 años. Entonces, ¿cómo así que él también murió de una manera física el mismo día que pecó? Así como lo acabamos de leer en el versículo, decía, Dios le dijo a Adán, le dijo, el día que comas de ese fruto, morirás. Y así fue, porque la Biblia no se contradice. Entonces les voy a explicar el por qué. En 2 de Pedro 3:8 dice, no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿A qué edad murió Adán? A los 930 años. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tiempo de Dios un día son 1000 años. Eso quiere decir que Adán en el tiempo de Dios no vivió ni un día. O sea que el día que pecó, ese día murió. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos claro. De esta porción que acabamos de leer, ¿qué podemos concluir? Varias cosas. Hubo una muerte espiritual, hubo una muerte física y también hay algo implícito y es el libre albedrío. Muchos pueden decir, pero es que yo no leo en la Biblia ninguna parte que dice que tengamos libre albedrío. La palabra como tal no está ahí, pero Dios nos pudo haber creado como robots, diciéndonos, como te ordeno amarme, te ordeno obedecerme y tú no te puedes desviar, pero Dios no hizo eso. Él le dijo, te prohíbo comer del fruto, pero es tu decisión, es tu libre albedrío. Y en el libre albedrío, tanto Adán como Eva eligieron pecar y destituirse de la gloria de Dios y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, lo que Génesis 3 me está diciendo es que el hombre pecó
que todo el que nació de Adán y Eva nació a semejanza de Adán, más no de Dios. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? De Adán y de Eva, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Muy confuso? ¿O hasta ahora se tiene la idea? Listo, perfecto. Entonces, por tal motivo, toda la descendencia de Adán es pecadora. Es decir, usted no es pecador porque peca. Usted es pecador porque así nació. Listo. Entonces, por tal motivo, entendemos el por qué necesitamos un redentor. Entonces, usted puede mirarse a sí mismo y decir, uy, no, pero es que yo soy tan lindo, tan querido, tan buena gente, yo nunca le hago mal a nadie, ¿cierto? Porque yo mismo me lo decía, o sea, yo misma me miraba y yo decía, pero yo no entiendo eso, y Jesús murió en la cruz por mí, no sé qué, pero si yo soy una buena persona, yo no entiendo qué fue lo tan malo que hice, pues como para que Jesús hiciera eso por mí. Entonces, lo que la Biblia me dice es que yo no soy salvo por mi bondad, ni por mis obras, sino por la sangre de Cristo, perdón. Entonces ya mis genes venían contaminados del pecado, por lo tanto necesitamos un redentor. La Biblia me está informando que no son tus obras los que te hacen salvo ni justo delante de Dios, porque tú puedes ser una buena persona y portarte súper bien, pero igual eres un pecador. Entonces, nosotros nacimos pecadores, esclavos del pecado, y no podemos hacer absolutamente nada para remediarlo. Un esclavo no puede salvar a otro esclavo. ¿Por qué? Porque estoy vendido al pecado, porque soy un esclavo y porque vengo de simiente del pecado, ¿cierto? Entonces, por esto necesitábamos un redentor, alguien que entrara a este mundo con sangre bendita, con sangre limpia y sin contaminación, pero que también fuera hombre, porque un hombre pecó. Por tal motivo era un hombre quien nos tenía que sacar de este problema, no podía ser Dios. Entonces, él no podía decir, Dios no podía decir, uy, no, me equivoqué, elimino a Adán y hago otro Adán. No, porque Dios es tan soberano como su propia palabra, y lo que él dice, lo cumple. Entonces, cuando él creó al hombre y le dio el gobierno del mundo entero, él ya había dado su palabra. Y como ya había dicho su palabra, no podía echarse para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios justo, tanto para allá como para acá. Entonces, Satanás ganó esa batalla en el huerto, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, y básicamente le dieron la autoridad que Dios nos dio a nosotros como humanidad, se la pusieron en bandeja de plata a Satanás. Entonces, Dios no podía tampoco decir, no, pues entonces eliminó a Satanás. No, porque como dije, Dios es un Dios justo. Por eso la Biblia dice que es el más justo en todo el universo, es el único justo, y eso lo teníamos que entender. Entonces tiene que venir alguien con sangre real, no contaminada, para que entonces, dando esa sangre, pudiera redimirnos. No había otra manera. Cuando Adán y Eva pecaron, el primer sacrificio de animales lo hizo Dios. ¿Sabían eso? Bueno, de pronto sí. ¿Por qué? Cuando Dios les puso una vestidura de pieles a Adán y Eva, ¿de dónde salió esa piel? Un animal tuvo que morir, ¿cierto? Entonces, lo que dice la palabra de Dios es que Dios tomó pieles y los cubrió. Eso quiere decir que sacrificó un animal. Entonces, ahí viene la soberanía de Dios, en donde decidió que solo la sangre es la paga del pecado. Dios le dijo a Adán, el día que comas del fruto prohibido, morirás. Y la sangre es lo que da vida. Entonces, por eso era con sangre que se tenía que pagar. Dice la Biblia que Adán y Eva pecaron. Dios tomó pieles de animales, dando a entender que hubo un sacrificio, pero fijémonos en algo importante. La Biblia dice que la piel de que la sangre de un animal cubre los pecados, pero no los quita, ¿cierto? Entonces es algo provisional. Entonces, Dios nos ama tanto que decidió que un animal muriera para cubrir esos pecados, pero pues eso no era suficiente, por eso tuvo que entregar a su hijo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que a Jesús lo llaman el Cordero de Dios? Porque en la antigüedad, para expiar, es decir, para justificar nuestros pecados delante de Dios, había que matar animalitos. Entonces yo mentí, yo robé, yo hice tal cosa, entonces había que sacrificar un corderito
entregárselo al sacerdote y con el derramamiento de sangre, entonces ya nuestros pecados eran perdonados, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿por qué esto es algo temporal? Porque un animal no tiene el mismo precio que el hombre tiene para Dios. Entonces, por tal motivo, esa sangre solamente cubre, pero no quita el pecado. Entonces Dios dijo, llegará uno que de la simiente de la mujer te pisará la cabeza, serpiente. Eso fue algo que Dios le declaró a Satanás. Le dijo, listo, ganaste una batalla, pero yo tengo un plan B y con ese plan te voy a derrotar, ¿cierto? Entonces le advirtió a Satanás, listo, ganaste esta batalla legalmente, fue Adán quien te entregó el gobierno del mundo, yo no puedo hacer nada porque le di las escrituras del mundo a Adán y él te las cedió a ti, pero va a venir un Salvador. Por eso Satanás nos detesta, porque tenemos la semejanza de Dios al ser llamados hijos de Dios, porque volvimos a ser hijos con el sacrificio de Jesús en la cruz. Listo. Entonces, necesitábamos un redentor que no tuviera sangre de pecado. Entonces aparece un versículo maravilloso que está en Isaías 9:6. ¿Quién me ayuda, por favor, con este versículo? Tati, yo te ayudo. Gracias. 9:6. Sí. Espérame. Wait. Bueno. Dice acá, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Listo, muchas gracias, Dani. Entonces, ¿qué niño nació? Jesús, ¿cierto? Entonces, un niño es nacido Jesús y nos es dado Cristo para formar la unión de Jesucristo. 100% un hombre legal para que pudiera, pues, cubrir o quitar la transgresión de nuestro pecado, pero sin sangre contaminada y 100% divino. Por eso necesitábamos la intervención divina. Y esa fue la estrategia más maravillosa del Señor al traer a Jesucristo a este mundo y con su sangre para que nosotros, habiendo nacido pecadores, fuéramos justificados delante de Dios. Ahora, el Cristo divino no puede nacer de nuevo porque Él siempre ha existido. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿cierto? Pero tenía que nacer el Cristo hombre para podernos limpiar de nuestros pecados. Por eso aparece Jesucristo como héroe de la humanidad, diciendo, listo, aquí estoy, con mi sangre real y sin pecado, a semejanza de Dios, porque yo soy Dios, ¿cierto? Entonces este sacrificio que voy a hacer de morir en la cruz por la humanidad es más grande que lo que hizo Adán en el huerto. O sea, la sangre de Cristo es mucho más valiosa que ese error y ese pecado que se inició, en el Génesis. Por tal motivo, ni lo ancho ni lo profundo puede separarnos del gran amor que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente. Entonces, esto es a lo que llamamos redención. Quien no entiende la redención, no entiende qué es la cruz. Usted no es pecador porque peca, sino porque usted nació siendo un pecador. Y esto quita un peso gigante de nuestros hombros cuando entiendo que mis pecados no me hacen pecador delante de Dios, sino que Dios sabe que es con eso que yo nací, pero al creer en Cristo, entonces ya soy libre y me hago hijo y justo delante de Él. Pero ahora, entonces yo me pongo bajo la cruz de Cristo, aceptando ese sacrificio espectacular que hizo por mí, me limpia, me lava, y ahora soy una persona nueva, ya no soy un esclavo, ¿sí o no? La redención es lo primero que todos tenemos que entender para entender el significado de la salvación y de lo que Jesús hizo. No nos podemos quedar con esa ancla de que yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. No, es hora de entender lo que realmente Jesús hizo en la cruz y fue liberarnos. Entonces no te ates tú mismo, ¿ok? Entonces yo soy un santo que a veces peco, ¿verdad? Entonces Jesús nos justificó, es decir, nos declaró justos delante de Dios. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, bueno, antes de eso, cuando Él estaba con sus discípulos, Él oraba y decía, papá, oh Dios, te entrego mis discípulos, te entrego, pues cuídalos, guárdalos, etcétera, ¿cierto? Pero cuando fue a la cruz, ya no dijo Padre,
dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque Él tomó nuestro lugar. El lugar en donde no era llamado hijo porque estaba cargando con todos nuestros pecados. Pero ya, gracias a ese sacrificio y a esa muerte, nosotros podemos llamarlo Abba Padre. Abba Padre es una manera cariñosa de decirle papito. Entonces, Abba Padre, gracias por amarme, por perdonarme, por ayudarme. Papito, gracias. Entonces, eso es lo que Jesús logró en la cruz. En la antigüedad habían unos tabernáculos que yo le compartía a Dani la imagen. ¿Nos puedes compartir, porfis, esa imagen en pantalla del tabernáculo o no te queda fácil? Eso, muchas gracias. Se ve un poquito. Bueno, sí, no, perfecto. Ahí está perfecto. Entonces, en la imagen podemos ver que un tabernáculo es como decir un cuarto, ¿no? Entonces está el lugar santo y está el lugar santísimo. En el lugar santo había un candelabro de oro, de oro, una mesa para poner pan, un altar de incienso. Bueno, eso es otro tema y otras vainas que Jesús les mandó en el Antiguo Testamento a los judíos que tenían que hacer para justificar sus pecados. Luego está el lugar santísimo en donde está el arca del pacto, que es donde habitaba la presencia de Dios. Pero ¿qué hay entre el lugar santísimo y el lugar santo? Hay un velo. No sé si miran bien en la imagen que hay una línea que divide el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Y hay un velo. Todos hemos visto, listo Dani, ya la puedes quitar, muchas gracias. Todos hemos visto en las películas que cuando Jesús muere en la cruz hay un temblor y se rompe un velo, una cortina. Esto tiene un significado. La cortina se rompe de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que es Dios. Listo, se rompió ese velo. Ya tenemos una comunicación directa con Dios. En este tabernáculo lo que se hacía era que cuando la gente llevaba a sus animales para sacrificarlos por los pecados, el sacerdote entraba a este tabernáculo, iba al lugar santísimo. El sumo sacerdote solo podía hacerlo y entraba a este lugar santísimo y con esa sangre pedía perdón por los pecados de todos, ¿verdad? Pero entonces ya con el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros ya no tenemos que hacer más esto. Ya ese velo se rompió y nosotros desde nuestro estudio, desde nuestra habitación, desde nuestro lugar de trabajo, podemos buscar la presencia de Dios. Nosotros no necesitamos intermediarios, solo hay un camino entre Dios y los hombres y ese camino es Jesús, el único intercesor. ¿Listo? Entonces, para que entendamos también ese significado. Entonces, entonces es decir que Dios no solo nos salva, sino que nos declara justos y pues ya tenemos un acceso directo, un acceso VIP hacia el Señor. Jesús nos justificó, nos reconcilió y estábamos separados de la ciudadanía del cielo y éramos enemigos de Dios. Pero desde la muerte de la cruz eso ya quedó en el pasado. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, con 2 Corintios 5, 18 y 19? Yo. Listo, amiga. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Listo. Entonces lo que nos está diciendo Dios en estos versículos es que somos redimidos, que somos justificados, que somos salvados y que somos reconciliados por la obra de Cristo en la cruz. No solo me acogió, sino que me aceptó y Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Significa que nuestro deber es hablarle a otros de lo que Dios nos ha revelado y para que más personas se reconcilien con Dios. Tenemos un ministerio en nuestras manos. Recuerden lo que Jesús dijo cuando se fue, ir por el mundo y proclamar las buenas nuevas. Ese es el deber que todo creyente en Jesús debe cumplir. ¿Listo? Entonces nos consagró, nos apartó y ahora nosotros somos reyes, somos real sacerdocio, somos nación santa adquirida por Dios para que anunciemos la verdad de aquel que murió en la cruz. Yo no le pertenezco a Satanás,
yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, y hay que tener clara esa identidad en Cristo. ¿Listo? Por último, la glorificación, la cual no veremos en esta tierra, sino que será cuando nos vamos de esta tierra. Entonces viene la glorificación, que es la glorificación de nuestros cuerpos resucitados, pero eso ya lo vamos a ver más adelante en otras de las doctrinas, que es la resurrección, en donde vamos a ver cómo nosotros vamos a resucitar sin ningún dolor, sin ninguna enfermedad, y todos vamos a ser ángeles en el cielo, ¿listo? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, ustedes tienen que manejar todo esto, y los que creemos en Cristo tenemos que tener claras estas verdades, ¿vale? Para que después no nos vengan a meter los dedos en la boca y a meternos cuentos raros. Entonces, escuchen esto muy bien, paren mi oreja. La mentira más grande de Satanás es que la humanidad piense que tiene que hacer cosas para ganarse a Dios. Vuelvo y lo repito. La mentira más grande de Satanás es que la humanidad piense que tiene que hacer cosas para ganarse a Dios. Entonces, a ver, no se enojen conmigo, eso pregúntele a Dios, pero yo les voy a compartir lo que el Señor me ha dicho. En la Biblia en ninguna parte dice que uno tenga que hacer penitencias o cosas. O sea, si ustedes lo hacen no es pecado, tampoco es pecado, pero es algo innecesario. Les voy a poner un ejemplo. No sé, ustedes en la antigüedad habían personas que se latigaban y se rompían la espalda con esos látigos pidiéndole perdón a Dios. ¿Para qué? Si Jesús ya había muerto en la cruz, o sea, Dios ya recibió sus latigazos, Dios ya derramó su sangre, no necesita nuestros sacrificios, ¿sí? Ya Dios, Jesús ya pagó en la cruz. Listo, entonces, por ejemplo, hay personas que entran arrodilladas a la iglesia y se pelan sus rodillitas. Es un gesto muy bonito y es un gesto por amor a Dios, pero ¿de qué les sirve hacer este tipo de cosas y luego salir de la iglesia a criticar, a hablar del prójimo o hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios? Lo que Dios espera de nosotros no son sacrificios, sino obediencia. O bueno, hay un sacrificio que a Dios sí le gusta y es el de la adoración, que le cantemos, que le alabemos, pero Dios no necesita otro tipo de sacrificios. Él lo único que necesita es nuestra obediencia, que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino que, perdón, que no solamente hablemos de la palabra o la escuchemos, sino que la pongamos en práctica, ¿sí? De nada me sirve a mí decir que yo soy esto o lo otro, si no ven eso reflejado en mí, o sea, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que realmente le importa a Dios? Nuestra obediencia. Listo. Dios nos dice, no es lo que tú haces, es lo que mi hijo hizo en la cruz por ti. Jesucristo basta. Mira la cruz y mira lo que Dios hizo por ti. Ustedes ahora son la imagen de Dios, son hijos, son aceptados y son amados. Y si viven en esclavitud es porque no conocen a Dios. Entonces yo los invito para que sigan disponiendo su corazón para conocer, porque Dios dice en su palabra que el que me busca, me encuentra. O sea, Dios se deja hallar. Nadie más interesado que en Dios en mostrarse delante de nosotros, en darnos su amor. Entonces ahora Joa me va a ayudar con una oracioncita. Muchos la hemos hecho, de pronto todos, algunos no, que es la de la oración de fe. Eso no son palabras y la repetidera, porque a Dios no le importa la mucha palabrería. A Dios lo que le importa es que lo que digamos lo hagamos y que seamos su reflejo, pero con esta oración de fe lo que hacemos es decirle a Dios, listo. De pronto para muchos, incluso para mí, cuando me expusieron este tema, yo había muchas cosas que no conocía y como les decía, yo no sabía muy bien qué era la redención, la salvación y el sacrificio del Señor. Entonces cuando lo entendí, pues no sé, me nació en el corazón como volverle a decir al Señor, Señor, gracias, de verdad, te abro las puertas de mi corazón, acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí, te amo, o sea, todo. Entonces lo que yo los invito es que no importa si ya hicieron la oración de fe o no, los invito a que lo vuelvan a hacer, pero sabiendo y estando conscientes de cada palabra, y ahora que ya saben de una manera más específica el significado de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces ya Joa nos va a ayudar con ese tema, con la oración de la fe y una oración final. Y bueno, muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias, mi Tati, la verdad, me encantó. No sé por qué no has más seguido el mensaje, no entiendo. O sea, me encantó porque pues fuiste súper clara, realmente
No sé si alguien tenga alguna duda o quiere que oremos por algo en especial para anotarlo acá en el tema de la oración y comenzar la oración final. Entonces los escucho. Sí, yo quería pues, aprovechar ahí rapidito antes de, de la oración y darle la bienvenida a un gran amigo mío que está en este momento acompañándonos, que se llama Ángel Caicedo. Bienvenido. Bienvenido. Ángel, bienvenido.